Lunes 9 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, este recorrido que hacemos cada día por los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba ABC de Córdoba y El Día de Córdoba, también como siempre prensa digital. Hoy tenemos información que no es estrictamente local ni provincial, a veces incluso internacional, en las primeras planas, aunque sí que hay temas locales en los titulares de apertura. Vamos con este primer repaso. El Diario de Córdoba trae en portada una foto del acto ayer en Barcelona, la marcha contra la amnistía. Miles de personas protestan en Barcelona por la negociación con los independentistas. No en mi nombre, era el lema de cabecera. Y en la foto, bueno, pues según la Guardia Urbana, 50.000 personas, según quienes la convocaron, 300.000. Como siempre, piensen que en la mitad estará la virtud. El titular sí que es local. Córdoba proyecta más de 1.000 plazas en residencias para estudiantes. Hay 4 iniciativas en trámite, a pesar de que 2 de las obras se anunció que comenzarían este año y ninguna ha comenzado. Estas infraestructuras suman una inversión de casi 54 millones de euros y generarán en torno a 200 empleos. En el sumario habla de que la ocupación hotelera durante el Puente del Pilar será en torno al 85%. Saben que el jueves que viene, esta semana, el jueves de esta semana es festivo, con lo cual el viernes es muy apetecible para hacer puente. De hecho, creo que la educación, la enseñanza es puente, día no lectivo, con lo cual está el puente ahí. Los que trabajemos en otros sitios habrá que negociarlos, pero sí que es un puente muy atractivo. El sector confía en subir el porcentaje con reservas de última hora, pero 85% es un buen dato a estas alturas y sobre todo porque parece, luego hablamos de esto, de que la temperatura va a cambiar para ese puente precisamente. El resto de información se escapa del ámbito local, dice que Andalucía inicia hoy la vacunación contra la gripe y el COVID y que la edad de inicio de la inmunización baja hasta los 60 años. Ha ido bajando y por hacerla coincidir con esta dosis de refuerzo del coronavirus, que sigue estando ahí, no se nos olvida que sigue estando ahí, pues se reduce la edad de inmunización. Foto también para Gaza, la zona de la Franja de Gaza, donde saben hay un conflicto bélico en ciernes, un conflicto bélico eterno. La guerra entre Gaza e Israel se extiende y ya suma 1.000 muertos. Yo no hubiera dicho Gaza e Israel. Saben que el problema de Oriente Próximo, de Oriente Medio, de Israel, es que cuando se creó, inventó el Estado de Israel, se ocupó una zona que ya había personas viviendo, que eran los palestinos. Se negoció con Israel, con el sionismo, la instalación de un Estado allí y no han llegado a ponerse de acuerdo. Y ya van casi para 100 años, el nacimiento de Estado de Israel, esos años 40, pues 80 años que no se ponen de acuerdo. Y dentro de Gaza, que es una franja de territorio que ocupa Palestina, pues también hay asentamientos judíos de los israelíes y eso provoca conflicto desde siempre. Bueno, pues este fin de semana, ya saben, ha habido un enfrentamiento mucho más enconado, pero no es Gaza-Israel, es Hamás, que es un grupo, según Israel, es un grupo terrorista, según los palestinos, es un grupo de liberación. Bueno, pues Hamás ha atacado la zona israelí de Franja de Gaza y Israel ha respondido, pues, como vemos en esta foto, por ejemplo, destruyendo la mezquita de Khan Yunis, que estaba en la Franja de Gaza, entre otras cosas, aunque Israel insiste en que solamente ha atacado objetivos militares. La mezquita no parece que sea un objetivo militar. La portada de ABC habla el de la manifestación de Barcelona de ayer, no en mi nombre, habla de que decenas de miles de manifestantes protestan en las calles de Barcelona para evitar que Sánchez ceda a las exigencias del independentismo. Insisto, la cifra baila mucho. Decenas de miles aciertan seguro. Hay quien publica centenares de miles y es un poco más arriesgado. La foto inferior para Horacio Pijuán, director de la Sofía. San Juan de Dios proyecta un nuevo edificio de 9 millones de euros. El hospital planifica a medio plazo una ampliación en la zona de aparcamientos para incrementar servicios e investigación. Saben que Córdoba, además de la sanidad pública, de la que podemos presumir y lo hacemos continuamente, tiene también varios buques insignias en la sanidad privada, entre ellos pues el Hospital San Juan de Dios, además del Hospital Cruz Roja o la Clínica Quirón y algunas otras clínicas, sobre todo la zona de Brillante, hablamos de la Clínica Bau, alguna otra clínica de muchísimo prestigio, el Hospital La Ruzafa, por ejemplo, en oftalmología. Bueno, pues hoy habla el diario
ABC de la clínica del Hospital San Juan de Dios, con esa expectativa de crecimiento importante y más un edificio a medio plazo. No es un proyecto. San Juan de Dios, cuando se ponen a hacer cosas, lo hacen muy rápido, y cuando las anuncian es porque está todo más que amarrado. El diario El Día habla en su portada de la Franja de Gaza, la tiene, más de 1000 muertos en la guerra entre Hamás e Israel. Me parece más correcto hablar de Hamás que no Gaza, porque es Hamás quien se está enfrentando a Israel. Y además, por acabar con este asunto, saben que además en Palestina hay dos autoridades que se autoproclaman por los responsables de la población palestina. Hamás, por una parte, y la Autoridad Nacional Palestina, que aquella que en su día lideró Yasser Arafat, ¿se recuerdan? Bueno, pues Hamás es mucho más activo, son islamistas, son yihadistas, son integristas, mientras que la Autoridad Nacional Palestina es más pro-occidental y ha ido siempre un poco más buscando la solución más pacífica al conflicto. Si es Hamás quien se encarga de acabar con el conflicto allí, pues lo normal es que acaben, pues como vemos en la foto, con la población sufriendo. Ha habido, creo que son 15.000 las personas que han salido, los palestinos, pero es que también los judíos también han tenido que salir corriendo de su zona. Muchísimos desplazados a consecuencia de este enfrentamiento. Bueno, la brecha de renta, lo está leyendo, entre los municipios de Córdoba crece hasta los 13.000 euros, entre lo que la renta de los municipios más ricos, que es la capital, 27.510, y el de menos renta, que es Fuentecarreteros, que son 13.943. Fuentecarreteros, como saben, ahí junto a las colonias, junto a Fuente Palmera. Esa es la diferencia que hay. Evidentemente hablamos de medias, ¿no? Ni todos los cordobeses de la capital tienen renta de 27.510 euros, ni todos los habitantes de Fuentecarreteros tienen esa renta. Habitualmente los municipios de la campiña, que viven más del campo, como es el caso de Fuentecarreteros, pues tienen más dependencia del PFEA, del empleo agrario o del subsidio agrario, y eso reduce las estadísticas. La otra foto, también para el acto de Barcelona, decenas de miles de personas rechazan la amnistía en las calles de Barcelona. Feijóo y Abascal acuden por separado a la multitudinaria protesta contra la concesión. Concesión que se produzca en su día, porque por el momento solamente es el anuncio de este acuerdo de amnistiar a quienes cometieron delitos durante el proceso, el 1 de octubre del 17. Puigdemont a prisión fue lo que más se oyó ese y otros muchos, en la manifestación de ayer. El alumnado de la UCO da un notable de sus grados, titulas, es una evaluación que han hecho los propios alumnos. Hablan del pozo cisterna que ha aparecido en Ategua, que ha provocado una excavación de urgencia, algo de lo cual nos alegramos, no de que sea de urgencia, sino de que, aunque sea por la vía de los hechos, en Ategua empieza a moverse algo, un yacimiento muy importante que está prácticamente abandonado. Y la parte alta para el Córdoba, que se ancla a la mitad de la tabla debido a sus discretos números. Saben que perdió este fin de semana, el sábado, perdió en su visita a Algeciras, y eso le lleva a ocupar la posición, a ver si lo encuentro, está en la mitad de la clasificación, lo encontraré, y estaba en el puesto octavo la semana pasada, y el Algeciras, que estaba ahí con nosotros, pues nos ha mandado a la posición número 12. El Algeciras ha pegado un salto hasta el número 3, hasta el tercer lugar de clasificación, y el Córdoba pues se ha quedado en el 12. Si hubiese sido al contrario, sería el Córdoba que estaría en el puesto 3, porque estaba a un punto, creo, la Algeciras del Córdoba al empezar. No, me he liado con otro equipo. Estaba ya por encima. En cualquier caso, está el Algeciras a 6 puntos ya del Córdoba, y el Córdoba marcha a la zona caliente de la tabla. Son 20, pues de la mitad para abajo. Perdió el Córdoba frente a Algeciras 1-0, y los de arriba se van consolidando. El Castellón pasó por encima del Madrid Castilla 4-1, que es el líder, y el Málaga, que es un recién descendido, pues consiguió empatar en el campo del Recre, que la semana pasada fue víctima del Córdoba, o sea que parece que no debe ser tan complicado como parece estar ahí en la parte alta. Sin embargo, el Córdoba está en la parte media, tirando para abajo de la clasificación. Acaba el diario El Día hablando del pago medio a proveedores. El periodo alcanza ya los 55 días. Insisto, pago medio, el plazo medio de cobro. Habrá quien cobre en 40 y habrá quien cobre en 2 o 3 meses, que ese es el problema de cuando se produce el pago medio. Cuando se hace esta estadística,
según el que lo vea de una manera u otra, dirá cómo es posible esto. Bueno, vamos con los sumarios. Leíamos en el diario Córdoba el tema este de las residencias para estudiantes. Dice el diario que Córdoba espera o aguarda la construcción de 4 residencias de estudiantes. Es una información que firma Pilar Cobos. Bueno, el principio, el dato que maneja Pilar, este periódico, es que en la UCO tiene ahora mismo a disposición de los estudiantes 552 plazas. De ellas, 290, más de la mitad, están en el Colegio Mayor de la Asunción, en el Parque Cruz Conde. Luego hay 226 en la residencia Lucano, que está en el campus de Rabanales, y 36 más en Belmez, en la Escuela de Ingeniería de Minas y Civil de Belmez. Claro, parece muy insuficiente este número, sobre todo, saben que las facultades, quitando las facultades de la salud, medicina y enfermería, y alguno más, están en el campo de Manuel Espida, el resto se la marchó a Rabanales. Bueno, pues en aquel campus solamente hay 226 plazas para todos los alumnos, no sé si habrá en torno, no quiero equivocarme mucho, pero habrá en torno a 10.000 alumnos en Rabanales con 200 plazas. Eso hace que esté súper saturado. Los dos centros, los dos colegios, tanto el Lucano como en Rabanales, como el de la Asunción, en el Parque Cruz Conde, están llenos con listas de espera enormes. El de Belmez supongo que también, porque hay 36 plazas. Cuando va en Belmez, la mayoría de los estudiantes no son de Belmez, son de otras ciudades que van allí a estudiar. Bueno, pues hay 4 proyectos, señala esta información. Hay un proyecto anunciado muchos, pero en marcha prácticamente ninguno. El de la aduana, que va a ir en el plan Renfe, que es lo promovido por la Junta de Andalucía, está anunciado, pero poco se sabe. Lo de V-Life Residence, que es una empresa que se dedica a construir este tipo de edificios, hay uno en el Rabanal 21, muy cerca del campus, allí en la zona de Silos, ahí está proyectado. Es un edificio grande con 150 habitaciones prácticamente, que se anunció en su día y no se colocó la primera piedra. Luego hay otro proyecto que consiste en trasladar los colegios provinciales del Parque Figueroa, y que tampoco se sabe mucho de él, y eso sería al Vial Norte, y tampoco se sabe mucho de este proyecto. Y luego el V-Life tiene otro proyecto, que es el del campus de la FP, en la antigua Torre de Agrónomos, que tampoco, bueno, se sabe algo más, porque ahí sí que están dando clases en las antiguas aulas, pero no la torre, no se está acogiendo a los estudiantes, con lo cual, bueno, pues hay una carencia importante en este sentido. Córdoba es una universidad, no digo que sea exclusivamente para la capital, porque no lo es, pero sí que tiene poca demanda externa, mientras que vemos como estudiantes de Córdoba se marchan a estudiar a Granada, o a Sevilla, o a Madrid, o a Málaga, porque no hay los grados que quieren estudiar en Córdoba, pues no se están facilitando, pero tiene pocos visitantes de fuera, a pesar de que en Córdoba hay grados con grandísimo prestigio. Hablamos de veterinaria, por ejemplo, o agronomía, o medicina también, que tienen muchísimo prestigio, y sin embargo, y otras, no uso de estas 3. Pero no es tan sencillo venir a estudiar a Córdoba, porque al final, ¿qué están haciendo los jóvenes y las jóvenes? Pues alquilar pisos, con lo cual les obliga a no solamente ya pagar el alquiler, sino prepararse su comida, etcétera, etcétera, o a irse a centros, a estos hospedajes que hay sobre todo para chicas, que también les atienden ahí a precios muy parejos a los de un colegio mayor, pero mucho más lejos del campus y con otras dificultades o con otras obligaciones. Creo que es una obligación de las instituciones, tanto de la universidad, que son 2 de los que estamos hablando en la capital, son de ellos, el Lucano y el de los colegios medios de Asunción. Este fue heredado, eso era de Caja Provincial, que pasó a Caja Sur, y de Caja Sur pasó a la universidad. Pero tanto el Ayuntamiento como otras instituciones, la Junta, el Ayuntamiento tiene poco que ver ahí, la Junta como otras instituciones, pues no parece que hayan aportado mucho. Por ejemplo, la Diputación de Córdoba siempre se habló de que tenía cierta obligación de ocuparse de este asunto, porque la Universidad de Córdoba está en Córdoba, quitando un par de colegios que tienen Lucena, el de Belmez, un poco más, el resto está en Córdoba capital, y los estudiantes de toda la provincia tienen que venir a Córdoba a estudiar, y quitando, a salvo del tren de Guadalquivir, que acerca alumnos desde Palma del Río a Villa del Río, venir de Córdoba a diario desde Pozo Blanco o desde Alcaracejo o desde el sur de la provincia, desde Carcaboí, hombre, está un paseíto. Sí que quizá habría una obligación por parte de
las instituciones para acometer ese tipo de infraestructuras. Hablando de infraestructura, comunicación, leo en Cordópolis que la autovía del Olivar cumple 14 años sin nuevos tramos en Córdoba. Bueno, sin nuevos tramos, es que hay un tramo solo hecho. La autovía del Olivar es una autovía que se diseñó en los años 90 del siglo pasado para comunicar, para articular Andalucía por debajo de la carretera de Madrid-Cádiz, que pasa por Córdoba, por Sevilla, como saben, y que iba a enlazar por los principales pueblos, ya le digo, ciudades medias. En principio tendría que unir Úbeda con la 92 a la altura de Estepa, ese es lo que se conoce como autovía del Olivar, es decir, pasea por Jaén, por Córdoba y por provincia de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, uniendo pues esto, de Úbeda a Estepa, pues está entre la A92 por el sur y la A4 por el norte. Bueno, pues de aquella autovía, que en el caso de Córdoba, la provincia de Córdoba entraría desde Alcaudete, en Jaén, cruzando Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena y Puente Genil, pues se hizo solamente un tramo, el tramo que va de Cabra a Lucena, y nada más. Y se hizo porque ese tramo era criminal y es lo poco que se adelantó. El siguiente tramo que tendría que construirse sería la conexión precisamente de Luque con Alcaudete para entrar por ahí, y lo quedan pendientes hasta lo demás, por ejemplo la ronda de Puente Genil, que hoy por hoy hay que cruzar el pueblo, u otros tramos importantes entre Doña Mencía, Cabra y Luque. Luque, Doña Mencía y Cabra, en ese orden, en la alineación. Bueno, pues 14 años hace desde que se inauguró el único, el tramo de Cabra y Lucena, Lucena-Cabra, y poco más se sabe. Hace unos días se presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para instar al Gobierno a que recupere los trabajos. Dice el Gobierno que ellos están trabajando ya en el tramo de Puente Genil, pero bueno, realmente hay poca faena allí, o al menos se ve poca faena. Insisto en que esa articulación del territorio salvaría un gran problema de desarticulación, porque existe la carretera que va por el norte, por el Guadalquivir, desde Jaén hasta Sevilla y Cádiz, que es la A4, y por el sur la A92, desde Sevilla hasta Almería por Granada. Pero los pueblos en medio se quedan descomunicados o incomunicados. Y luego un par de carreteras perpendiculares, por ejemplo la A45 de Córdoba a Málaga, que articula por una parte, o la carretera que va a Jaén, Granada, Almería, que también es una carretera vertical, y la carretera que une Sevilla con Huelva y con Cádiz. Pero la parte de medio de Andalucía es muy grande, y ahí por las carreteras pues son en muchos casos infames. Y eso hace, como hablamos antes, que no solamente obligar a la población, a los estudiantes, decíamos antes, a ir a la universidad muy lejos, sino además para trabajar, para ir a servicios médicos, etcétera, etcétera, pues no hay articulación del territorio, así que sería muy interesante que se le diera una vuelta a este asunto. También hablando de articulaciones, el diario El Día, lo hemos leído antes de la portada, de la brecha de rentas. Señala el diario El Día que la brecha de rentas entre los municipios de Córdoba se amplía hasta superar los 13.000 euros. Ha hecho una información, un análisis muy interesante, el diario El Día, lo firma, a ver si lo encuentro, Ángel Robles, sobre la diferencia de rentas que hay entre un municipio y otro. El que más, como veíamos antes, es Córdoba Capital, el que tiene más renta, presenta renta más alta, 27.510. El que menos, Fuentecarreteros, en la zona de las colonias, 13.943, menos de la mitad de renta, diferencia de 13.000, pero realmente no llega a ser menos, justo prácticamente la mitad de lo que la renta media de Córdoba es la que hay en Fuentecarreteros. Los municipios al margen de la capital con renta más alta son municipios de la zona norte, Alcaracejos, Peñarroya, Pozo Blanco, Belmez. Todos municipios en los que la renta probablemente tenga mucho que ver los planes mineros. Saben que cuando se fueron cerrando minas hubo muchas personas de esa zona que percibieron pensiones elevadas y eso dispara la renta. Lamentablemente no va a durar siempre. Son municipios con poca proyección a medio plazo porque estas personas, cuestión biológica, están falleciendo o ya no tienen ningún tipo de actividad, y la gente más joven de esos municipios, de Alcaracejos, Peñarroya, Pozo Blanco o Belmez, pues no tienen unas perspectivas económicas, laborales a medio plazo muy halagüeñas. Luego está Villafranca de Córdoba con 22.000, que es un pueblo muy cercano a la capital, con lo cual tiene esa incidencia, y luego Montilla, que es la que se cuela ahí, en ese lugar, con una renta de 22.490 euros. En la parte más baja
les decía, pueblos muy vinculados al campo. El que menos, Fuentecarteros, el penúltimo, Nueva Cartella, antes de ellos, Innájar, La Guijarrosa, Monturque, Adamuz. Municipios todos ellos que dependen mucho de la agricultura y que eso hace que las rentas desciendan. Siempre tenemos el debate de si estas rentas, que son rentas oficiales, coinciden con las rentas reales, con las que tiene cada familia o cada persona. 13.000 euros, que son brutos. Además, es una renta muy baja como para pensar que cualquier persona, si todo el pueblo viviera con esa cantidad de dinero, pues sería muy poco dinero. Entonces es verdad que en los municipios rurales es más habitual que haya algún tipo de trabajo en B o de actividad que no se declara, y eso permite pues sanear un poco las cuentas. Pues huertecillas que tienen las personas en su casa y que comerse con ellas, que son huertos que a lo mejor no tienen esa actividad declarada, y eso permite, porque si no sería prácticamente, no digo imposible, pero muy difícil, que una renta de 13.900 euros, es que habrá quien gane 5.000 euros al año, y con eso evidentemente no se puede funcionar. Así que entiendo que la renta real, en el caso sobre todo de los municipios que viven de la agricultura o la ganadería, porque está Cardeña aquí, y Villaralto, y Moriles y Almedinilla. Es curioso como Moriles es el puesto 59 y Montilla es el puesto 7. O sea, hay 52 puestos de diferencia entre municipios cuya actividad fundamental, o al menos aparentemente, es la vitivinícola. Bueno, pues tienen toda la información en este diario, firmada por Ángel Robles, y muy curioso. Sobre todo nos debe llevar a la reflexión esta de cómo pretendemos articular el territorio, cómo la intención de las autoridades, si existen, es acabar con la España vaciada, acabar porque se llene, no porque se vacíe del todo. Y sin embargo vemos cómo se siguen ampliando las diferencias entre los vecinos de los municipios, como es el caso de Córdoba, municipio medio grande, y municipios pequeñitos como puede ser La Guijarrosa, pues un municipio que tendrá 2.000 habitantes, o algunos de los pequeñitos que vemos aquí al final, que se están vaciando porque la gente se va de ese municipio, entre que están aislados, veíamos andar por carretera, con poca expectativa de trabajo a medio plazo y con un nivel de rentas que eso conlleva de alguna manera la actividad que hay en el pueblo. Claro, si la gente gana ese dinero, pues imaginen cuántos locales de ocio habrá o cuántos establecimientos que permitan darle oportunidades a la gente joven o ilusión por quedarse en ese pueblo. Creo que es un problema mucho más serio que el solo meramente estadístico, como a veces lo acabamos mirando. Bueno, más cosas. En el diario ABC La Portadilla habla, no hay muchas cosas locales. Hay una entrevista a Sánchez de Puerta, al abogado de Bretón, creo que ahora cumple años, no me acuerdo cuántos, y una entrevista en la que dice que los huesos que vio Echevarría no son los que se hallaron en la hoguera. Es que no sé si... No, el que cumple años José María Sánchez de Puerta, cumple 50 años como penalista, y por eso lo entrevista Francisco Pollato, el director del diario ABC. Bueno, pues entre otras cosas, Sánchez de Puerta, 50 años de carrera, pero al final pasó a la historia por el caso Bretón, que él defendió con poco éxito, por cierto, porque Bretón acabó condenado, y más que condenado, todo el mundo entiende que es justamente condenado. Siento enormemente que Bretón nunca me dijera la verdad, dice él, no colaboró en absoluto para llevar bien las cosas. Bueno, pues esta es la entrevista que, si tienen curiosidad, publica hoy el diario ABC con este hombre, con José María Sánchez de Puerta. También hay entrevista a Moreno Calderón, que habla del director de la orquesta. Saben que el director de la orquesta de Córdoba el puesto está vacante. El año pasado hubo un desencuentro grande, la temporada pasada, entre Broncano, que es el gerente, y el director de entonces, Carlos Domínguez Nieto, que estalló con aquel concierto en el que, según parece, el director de la orquesta llamó la atención a unos pequeños con un problema de discapacidad que tenía en un concierto didáctico, y bueno, pues poco menos echó a varios de la sala porque lloraban, a otro le impidió que encendiera las luces a pesar de que tenían problemas y querían los profesores hacerlo. Total, que aquello fue detonante y la orquesta decidió prescindir del director titular. Ahora, en cada ocasión, pues viene un director y dirige la orquesta, que pasa en otra orquesta, no es un caso único. Pero Juan Miguel Moreno Calderón, que es el responsable, el coordinador del ayuntamiento para cultura, pues
ya anuncia que se está preparando el fichaje de un nuevo director y que debe tener un bagaje exitoso y hacer crecer la Orquesta de Córdoba, que está muy bien considerada, al margen de cualquier conflicto que haya podido haber o que se haya destapado o que haya aparecido, tiene un bagaje importante ya y ya tiene un crecimiento importante. Un trabajo hecho de muchísimo tiempo y directores insignes desde Leo Brouwer, que fue el fundador, Gloria también, una serie de personas que han ido pasando por la orquesta, dejando todos ellos, y Domínguez Nieto también, en el plano artístico, y que ha tenido un amplísimo bagaje, pero quizá se ha visto un poco empañada a última hora por este episodio. Bueno, más cosas. Hablábamos antes del tema del pilar, del puente. Dice el diario Córdoba, información que firma Manuel Larrea, que la ocupación actual se prevé que sea del 85%, actualmente quiero decir, durante el puente del Pilar. ¿Significa que va a haber más o menos gente en esa fecha? Bueno, pues inicialmente las previsiones se hacen en base a lo que ocurrió el año pasado y cómo va a ir este año, y se prevé que haya un 85%. No parece mala cifra, aunque esto es como todo, según cada uno cuenta la feria, según le va. Hay hoteles en los que ya no hay plazas, hay hoteles en los que han elevado el precio porque la demanda era alta y hoteles donde va a ser más difícil llenarlo. 80 euros en la ciudad dice que cuesta pasar la noche, esa información, 25 euros en las zonas rurales por noche, mucho más apañadito de precio, aunque es un puente muy urbano, muy urbanita. Se supone que ya en esa fecha dejará de hacer tanto calor y las personas vendrán a pasear por personas, mucho madrileños como casi siempre, que vendrá a pasear por el casco histórico y a disfrutar de la gastronomía. Hablando del calor, me paso a Cordópolis. Titula hoy Carlos Puentes que la luz al final del túnel, que llega la luz al final del túnel. Las temperaturas comienzan su descenso con la esperanza de la lluvia, incluso lluvia a finales de semana. A partir de hoy, ya lo habrán notado quizás, la temperatura ha empezado a bajar un poquito, un par de grados, 3 grados, ya las máximas que nos esperan esta semana no superarán los 33, que son temperaturas muy altas para mediados de octubre, que estamos prácticamente, principios de octubre, pero no son los 37 que hubo la semana pasada. Así que desde hoy hasta el jueves, máximas de 32, 33 grados, mínimas de 14 o 15 grados, que eso es fresquete, sobre todo en la madrugada, que es cuando baja más las temperaturas. Y luego a partir del jueves ya llega una vaguada que pasa por el norte de la península, pero va a dejar aire fresco e incluso puede que hasta lluvia a partir del jueves, cuando el puente, jueves, viernes, sábado. Decía yo antes que eso convierte el puente en un puente muy urbanita, porque cuando los puentes son con buenas temperaturas, pues ya la gente se va a la playa, o sea, a buscar otros ambientes. Con lluvia, pues ya es más fácil quedarse en una ciudad como Córdoba y pasearla, que merecerá la pena. Hay mucha actividad durante ese puente, más privada que pública, pero sí que hay cosas que hacer, con lo cual es un buen plan venirse a Córdoba a pasar ese puente. Le dejo los deportes, como siempre, a los compañeros del deporte, a Fernando, a Nacho y a Raúl, pero les adelanto que el Córdoba perdió, se lo conté ya antes, perdió el sábado frente a las en Algeciras, y eso le hace bajar hasta el puesto 12º, al 12º de la clasificación, con 9 puntos, solo 9 puntos. El líder, Castellón, lleva 19, el Córdoba ha jugado 7 partidos, de los cuales ha perdido 4, ha ganado 3, no ha empatado ninguno. 3 ganados, 4 perdidos y el puesto 12º o 12º, si lo prefieren, que es en la parte media baja de la tabla, de la mitad para abajo, para que nos entendamos. El playoff se va a 5 puntos ya. Los puestos de ascenso, los que dan derecho a jugar de ascenso, que lo cierra hoy el Antequera, está en 11 puntos y el Córdoba lleva 9. Por delante del Córdoba, pues equipos, pues desde la Algeciras, el Ibiza, el Ceuta, el Antequera, el Recre, el Intercity, que no son del equipo que aparte de Castellón y el Málaga, que son los máximos aspirantes al ascenso directo. Como le digo, todo eso se lo contarán Fernando, Nacho y Raúl en los espacios informativos de esta casa, deportivos e informativos. Más información, mientras tanto, en periódicos, en internet, en la radio y sobre todo en la televisión. Infórmense. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.